חוזר אלייך אני גל, אני קצב ודמעה שיורדת על פניי, הסתכלי, התקרבי אליי. Es el gran tamaño de su sector de tecnología avanzada, de la economía de conocimiento, que ha tenido un éxito enorme, lo que se refleja muy claro en los datos. Aparte de Estados Unidos, Israel es el país con el número más grande de empresas que cotizan en el mercado de valores tecnológicos, el Nasdaq en Nueva York. Más de 60% de sus exportaciones son de productos de alta tecnología y tiene un récord único de éxito de startups. La tercera característica especial es el tamaño de su gasto de defensa, que por supuesto reflexiona sobre su situación geopolítica. Como se ve en el gráfico, todavía equivale al alrededor del 8% del PIB, que es 2 a 3 veces más que la mayoría de los países de la OCDE. ¿Cómo llegó Israel a esta situación tan especial? Es la cuestión que quiero abordar ahora. El mayor desafío económico que enfrentó Israel ocurrió, por supuesto, durante sus primeros 25 años, después de la creación del Estado. Su población se triplicó, Israel tenía poco capital y no tenía acceso a los mercados de capital internacional, un país con muy pocos recursos naturales, enfrentado a amenazas de seguridad constantes y las guerras y conflictos violentos con su vecino. Israel logró sobreponerse a ese desafío con un gran éxito y en su momento fue visto como un milagro económico, disfruto de un crecimiento económico de alrededor del 6% per cápita durante 2 décadas seguidas. Una hazaña que no iba a ser igualado hasta el surgimiento de las economías asiáticas como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea y ahora, por supuesto, la China. ¿Cómo lo hizo? El modelo adoptado fue, como se sabe, la de una economía muy socialista, donde los recursos fueron gestionados por el gobierno, bien centralista, con intervenciones firmes y vigorosas en todos los sectores. Este enfoque paternalista continuó aun cuando aparecieron grietas en el sistema, pero el curso no cambió hasta que se desató una crisis profunda del sistema económico y financiero. Generaciones de israelíes y de judíos en el mundo recuerdan con nostalgia esta época, el reverdecimiento del desierto, los desarrollos agrícolas pioneros, el kibutz, una época donde los beneficios económicos eran compartidos por todos. Y sin embargo, era el mismo modelo que resultó en la caída de la economía israelí en los años 70. Lo que se ha llamado la década perdida en la historia de la economía de Israel duró más de una década, de entre 73 hasta 85. Vio hiperinflación que llegó a los 400%, una deuda pública que alcanza el 280% del PIB, crisis recurrente de la balanza de pagos y una deuda externa que alcanzó el 80% del PIB. Estas cifras son horrendos. Por ejemplo, para comparar, Grecia hoy en día tiene una deuda pública de 160% en comparación del 280% de Israel en 84. Israel estaba en gran necesidad de fondos extranjeros para cumplir con sus obligaciones. Esto es cuando la diáspora fue llamada repetidamente a rescatar a Israel, que era básicamente una economía quebrada. Una parte de los gastos enormes del gobierno durante esta década era su gasto de defensa, muy pesados, que alcanzaron al 35% de su PIB. Eso en sí mismo podría aplastar cualquier economía. La respuesta de Israel a la crisis financiera y económica fue también muy notable.
En 85, en el momento de un gobierno de unidad nacional, el presidente de hoy, Pérez, era en esta época el primer ministerio durante 1 año y medio, introdujo un programa de estabilización importante y innovador para afrontar a la hiperinflación que ya teníamos a 600% en el primer semestre de 85. Pero el programa atacó a mucho más que la inflación alta. Se atacó los problemas fundamentales de esa economía esclerótica y paralizada. En realidad, lo que Israel vio fue un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Israel embarcó en un largo proceso de transformación de su economía, un proceso que permitiría a las fuerzas del mercado de desplegarse y permitir a una nueva asignación de los recursos del país, y donde el gobierno se retiraría de la gestión de cada sector de la economía israelí. Así se dio la liberalización de los mercados de capitales, de los mercados de divisas, abrió su economía al comercio internacional, privatizaron una serie de empresas públicas. La larga mano del gobierno ya no decidía a quién iba a conceder una hipoteca y a quién no. En esta época, solo las parejas casadas, por ejemplo, podían recibir una hipoteca. Dejó de decir a la gente dónde tienen que habitar y qué empresas pueden recibir crédito de los bancos o en la bolsa de valores. La gran ola de inmigrantes que llegaron de la Unión Soviética, 1 millón de olim, fueron los primeros inmigrantes que no sean atendidos en forma paternalista. No se les dijo dónde vivir y dónde trabajar. Con la perspectiva del tiempo y mirando atrás a la integración extraordinaria de los rusos en la economía israelí, este enfoque claramente se reveló un gran éxito. Para transformar a una economía que estaba restringida y limitada por la intervención del Estado y por los grandes monopolios, no es suficiente tomar las medidas formales que definen el marco de una economía de mercado, sino que hay que encarar un proceso permanente de reformas sectoriales. Es una lucha difícil porque hay intereses afianzados en cada lugar. Es eso que hizo Israel desde 85 hasta hoy en día. En América Latina, muchas veces se hicieron intentos de aperturas de la economía, pero no hubo la persistencia y la coherencia de seguir en reformas mercado por mercado y luchar cada vez con los intereses fuertes que existen, en forma sistemática durante 30 años que siguió el proceso. Paso rápido ahora, ya conocen todos esos éxitos. La inflación, que era bien alta, desapareció ya hace más de 20 años, que no se ve inflación en Israel. La deuda del sector público, que era de 280%, hoy es a 74%. Los gastos de defensas, que eran muy pesados, ya son mucho más bajos. Y la deuda external, la deuda extranjera ya no existe. Ahora Israel es un acreedor de fondos por el resto del mundo. La liberación de la economía también permitió el surgimiento notable de la economía del conocimiento. Era un líder y sigue siendo un líder en este sector. Hubo muchos elementos atrás de ese éxito. En parte porque el sector público dejó de canalizar la totalidad de su gasto en I&D, en investigación y desarrollo, sobre la industria militar. En parte debido a sus universidades y colegios de primera calidad. En parte porque las fuerzas del mercado enseñan que vale la pena tomar riesgo en la construcción de una nueva compañía que acceda a los mercados mundiales. Y así vimos muchos éxitos de empresas de tecnología en Israel. Hoy en día, el 60% de sus exportaciones son productos de alta tecnología. Hay más de 3.000 empresas de nueva creación de startup en un momento dado, de forma similar a Silicon Valley. Fondos de riesgos y los inversionistas ángeles visitan las incubadoras de Israel para encontrar la próxima gran cosa.
Así como hace 20 años muchos economistas y políticos venían a Israel para ver cómo podemos hacer frente a la crisis financiera y económica, durante la última década Israel ve un corriente de políticos extranjeros que vienen a Israel para descubrir el secreto de su éxito en el sector de alta tecnología. Me contaron que ahora los altos funcionarios en la China están obligados a leer el libro Startup Nation, que describe el desarrollo de esta industria israelí. Pero el gran éxito fue de construir y mantener instituciones que permiten el crecimiento económico, aumentar el capital humano, permitir la acumulación de capital y fomentar el progreso tecnológico. Una economía transformada y dinámica es lo que ha protegido a Israel de la reciente crisis económica y financiera. La capacidad de recuperación de la economía durante este reciente y todavía no terminado crisis mundial es sin duda debido a este largo proceso de manejo exitoso de la economía. Los países que más han sufrido durante la crisis, y es probablemente que todavía siguen la saga, son los que vieron un endeudamiento excesivo por individuos o de gobiernos, los que han tenido que rescatar a los bancos, como por ejemplo en Irlanda, Islandia, España ahora, los que protegeran demasiados a su industria nacional de la competencia internacional y que tienen sectores que no son competitivos, y los que sufren de endeudamiento elevado del sector público, como Italia, Grecia. Y por fin, los países que tienen fuertes vínculos comerciales con las regiones en crisis. Israel ha evitado los 4 primeros de esos, pero es sí vulnerable porque la mayor parte de su comercio se realiza con países que ahora sufren de una profunda y larga recesión económica. Por suerte, las exportaciones israelíes incluyen una buena cantidad de productos farmacéuticos y productos relacionados con la defensa que son menos sensibles a los ciclos económicos. Así que si todo es tan bueno, ¿por qué Israel vio a uno de sus protestas los más grandes el verano pasado? Cientos de miles manifestaban en las calles durante el verano de 2011, expresando en voz alta, ahí hay también fotos, expresando en voz alta su descontento y frustración de estos mismos desarrollos económicos que he mencionado. Tanto buena era la libreta de calificaciones económicas, con desempleo lo más bajo que nunca, sin inflación, que justo la semana antes de la protesta, la agencia de rating de Standard & Poor's mejoró el rating de Israel. Algo que el ministro de Finanzas respondió con fuerza a los manifestantes en vano. ¿Por qué están manifestando? Todos dicen que todo está bien. 2 razones principales detrás de esta protesta. La prosperidad económica no fue disfrutada por la mayoría. Sobre todo a la clase media joven sintió dejado atrás, cada vez más incapaz de cumplir con sus pagos mensuales a pesar de trabajar. No son como los indignados en España que no trabajan. En Israel trabajan. Y la gran desigualdad que se desarrolló en los últimos años. Es evidente que el éxito del sector de la alta tecnología no puede llevar a toda la economía en su espalda. El modelo de las últimas décadas debe ser repensado de nuevo. Ahora le voy a dejar a Manuel para que nos ayuden con esos. Así que muchas gracias.